enemigo y con cualquier cosa que diga él va a ser excelente. Pero prefiero que lo comprobéis perfectamente su capacidad oratoria y lo menos que resultará en esta conferencia que se va a leer y yo creo que quedará todo eso. Voy a poner una cita. Muchas gracias, César. Bueno, no os voy a maltratar con un ataque de modestia fingida, desmintiendo lo que ha dicho César presentándome, y vamos directamente porque hay muchas cosas que contar. Efectivamente, vamos a hablar de Leonardo Torres Quevedo, que no es poco ya saber quién era Torres Quevedo y nos va a llevar un rato. Vamos a hablar de dos centenarios, la publicación de los ensayos sobre automática y la presentación en público del ajedrecista. ¿Y esto qué es? Vamos a empezar provocando un poco la atención. Nos vamos a ir a 1948, a la cibernética de Wiener, y vamos a saltar del 48 al 51 con este ladrillo. En el pecado está la penitencia. ¿A qué me estoy refiriendo? En 1948 Wiener publica Cibernética, el control y comunicación en el animal y en la mujer. Compone en el libro 8 capítulos. Y una nota final al capítulo 8. Vamos a la escribe esta página, son dos, y el hijo de Leonardo Torres Quevedo escribe la traducción. Vamos a leer el primer párrafo. Hay una cuestión que realmente pertenece a este capítulo, al 8, aunque de ningún modo presente una combinación de sus argumentos. Es la cuestión de si es posible construir una máquina jugadora de ajedrez. Y si esta habilidad representa una diferencia esencial entre las potencialidades de la máquina y de la mente humana. Nótese que no necesitamos plantear la cuestión de si es posible construir una máquina que juegue un juego óptimo en el sentido del control. Ni siquiera el mejor cerebro humano se acerca a eso. Por otra parte, es incontrovertiblemente posible construir una máquina que juegue al ajedrez en el sentido de que todas las reglas del juego, sea cualquiera la calidad del juego. Es posible construir una máquina de ajedrez en el año 48. El pecado es casi mortal. Y para pagar por el pecado, se creyó que en su honor se organizaba el primer congreso de cibernética en París, dado que él había creado esa parte de la ciencia de la computación en ese día. Y los cibernéticos reunidos se plantean cuestiones como si la máquina puede pensar. Y efectivamente, si corremos para abajo, en el artículo vemos que hay en ese congreso un jugador de ajedrez electromagnético, dice ahí, y allí va Wiener. Allí va Wiener y allí se encuentra en ese congreso con Gray y sus tortugas que siguen las luces y demás. Tenéis ahora en la exposición que hay de Turing en el Science Museum de Londres. Pero también se encuentra con esta máquina. Una máquina de jugar al ajedrez. Una máquina contra la que juega y contra la que pierde. Según el hijo de Leonardo Torres Quevedo, Gonzalo ha llevado aquí al ajedrecista para que pague por su pecado del año 48. No sabía que ya se había inventado una máquina que jugaba al ajedrez muchos lustros antes. Con esta provocación vamos a ver un poquito. Porque no solo por Wiener, porque juegue bien o juegue mal, Raúl, campeón mundial de ajedrez, también pierde con la máquina allí. Todo humano pierde con la máquina diseñada y construida por Torres. Bueno, Shannon era un poco más avispado y efectivamente en un artículo presentado en un congreso en el año 49, luego publicado en una revista de estas de verdad, pues hacía un recorrido introductorio sobre las máquinas de jugar al ajedrez, antes de hablar de la posibilidad de construir una máquina que jugase al ajedrez. Y nos cuenta un poquito, pues, el ajedrecista de von Kempelen, que era un fraude, por supuesto, tenía un señor muy delgadito y muy pequeñito metido en sus engranajes, y pone este parrafito. Bueno, un intento un poquito más honesto fue el de Torres Quevedo en 1914, que construyó un juego nada más, que jugaba con un final de partida de torre y rey contrario. Bueno, pero por lo menos, sin darle mucha importancia, a nosotros la vamos a dar, reconocía que algo se había hecho. Pues vamos a ver. Dedicado a pensar en sus cosas, era una frase de Torres Quevedo para caracterizar sus primeros años. Torres Quevedo nace en la vecina Cantabria, en esta casa, y es hijo de un ingeniero de caminos, Luis Torres, bilbaíno, y de una montañesa, Valentina Quevedo de Raza. Estudia en este instituto, en el Instituto de Bachillerato de Bilbao, aquí tenemos imágenes de niño,
Y la parte final de su bachillerato la estudia en París, porque ha recibido la herencia de unas familiares lejanas que no tienen hijos, que se encariñan con el niño y que va a conseguir, con esa herencia, no tener que trabajar. Venga, adelante, venga, coge el sitio rápido y a disfrutar. Y en París termina su bachillerato. Estamos empezando. Todavía el doctor Torres Quevedo solo está estudiando bachillerato en París. Con lo cual entra en contacto con el mundo francés con el que va a estar indisolublemente unido toda su vida. Es un niño muy inteligente, y todos los niños inteligentes de buena familia en el siglo XIX estudian ingeniería de caminos. Hoy, ingeniería de caminos no lo era, pero en aquella época los ingenieros de caminos, y a los ingenieros de caminos se les decía, para tomarles el pelo, Dios existe, claro que existe, y además es ingeniero de caminos. Bueno, pues claro, un niño inteligente tiene que estudiar. Estudia en ese edificio, pero como no tiene que trabajar, todos los que acababan la carrera entraban directamente como ingenieros de caminos a trabajar de ferrocarriles o donde correspondiera, como funcionarios del Estado. Torres Quevedo renunció y se dedica a vivir científicamente. Y se dedica a estudiar en la Academia de Ciencias, en el Ateneo de Madrid, en la Academia de Ciencias de París, y cuando ya estudió bastante, se retira al Valle de Múnich. Conoce a esta chica, se casa con ella y viven en esta casa, que ya no existe, antes de que se derrumbara, y se dedica a poner en marcha sus invenciones. Lo que ha pensado. ¿Y qué cosas ha pensado? Pues de ahí, desde estos años hasta el final del siglo XIX, en tres cosas. La primera de todas, en el transbordador. En el proyecto del primer teleférico diseñado para el transporte de personas, con suficientes coeficientes de seguridad que hasta entonces no existían. ¿Y por qué no existían? Pues porque hasta Torres Quevedo las dos estaciones están fijas. Si las dos estaciones están fijas y el cable está fijo en los dos extremos, dependiendo de dónde esté la barquilla, la tensión del cable va variando. Es decir, la tensión varía en cada punto del recorrido. Un cable que trabaja a tensión no constante, a tensión variable, se rompe fácilmente, por más que sea de acero. Y Torres Quevedo dice, vamos a resolver el tema, vamos a hacer algo que parece evidente, que el cable siempre trabaje a tensión constante. ¿Y cómo conseguimos eso? Pues conseguimos eso poniendo un contrapeso al final del cable para que el cable en uno de los extremos pase por una polea, caiga y en el extremo el contrapeso determina la tensión. ¿Qué va a pasar a continuación? Pues que dependiendo de donde esté la barquilla, a lo largo del recorrido, el contrapeso subirá o bajará. Cuando esté más cerca de un extremo o del otro, pues como pasan las estanterías, que en el centro se doblan y los extremos no se doblan, pues pasa lo mismo, subirá o bajará el contrapeso. Pero no cambia nunca la tensión del cable. Si la tensión es constante, es imposible que se rompa. Por si acaso, no con el cable, sino seis cables que van en estas oleas. Si se rompe uno, pues efectivamente hay un pequeño bamboleo hasta que el sistema se autoequilibra. Primera incursión en el mundo de la automaticidad por parte de Torres Quevedo. En este caso, prácticamente como ingeniero industrial. Bueno, el proyecto es importante y lo patenta en todo el mundo civilizado, en Alemania, en Francia, en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Suiza y en el Imperio Austrohúngaro. En todos los idiomas, entre 87 y 89. Pero hay que construirlo. No hay ninguno en el mundo. No hay teleféricos para personas. Cada vez que se construye uno, se pueden romper, con lo cual no los ponen en práctica, no se abren en público. Y Torres Quevedo presenta un proyecto para construirlo en Suiza, donde ya el turismo de esquí se está desarrollando y donde es el sitio donde se puede construir. Y se pasa unos cuantos años con un proyecto, hasta que la competencia de un ferrocarril de cremallera que sube a la estación superior por la parte de atrás de otro cantón, el problema de los cantones y las fronteras entre los cantones hace y las tensiones políticas y los problemas económicos que fracase empresarialmente. Fracasa también personalmente, su primer hijo se muere y decide salir del Valle de Iguña, un valle muy cerrado de Cantabria, donde pues, la situación pues, es de fracaso y sale hacia Madrid. Y en Madrid intenta poner en práctica la segunda de las invenciones de esas épocas. Si habéis googleado un rato, habéis visto que Torres Quevedo también se dice que es precursor del GPS, porque propuso un sistema para navegar por las ciudades. En síntesis, cogemos el plano de la ciudad, lo cuadriculamos, de modo que cada intersección pues tendría una coordenada X, una coordenada Y.
Para movernos en este plano coordenado, lo único que tenemos que hacer es restar coordenadas homólogas y calcular el vector de la traslación. Y eso es lo que hace Torres Quevedo. Si ponemos suficientes señales en farolas y demás, y tenemos la dirección, aparte de la calle, con el nombre de la calle y el número, tenemos la columna y la fila, pues lo único que tenemos que hacer es seguir el vector de la traslación. Bueno, este sistema está muy bien, para el pueblo llano puede ser un poco más complicado, de modo que se pone en marcha en Madrid, siendo alcalde el duque de Santo Mauro, primo hermano prácticamente de Torres Quevedo, pero en cuanto cesa el duque, pues se acabó. Las planchas que se habían preparado se tiran y no llegó a fructificar del todo, según el duque. La que se iba a fructificar es la más próxima a vuestros intereses aquí en la Escuela de Informática. Las máquinas algébricas. ¿Y qué son las máquinas algébricas? Empiezan los años a finales de los 80 y culminan con esta memoria que termina en 1893 y que se publica en 1895. Aquí tenemos un modelo de demostración para ecuaciones algebraicas de 3 dedos. ¿Qué es una máquina? Vamos a ver con Torres Quevedo. Esto está publicado en la página web de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid. Os podéis descargar sus escritos. Pero eso lo puede hacer cualquiera. Lo que no puede hacer cualquiera es traer los papeles que solo tengo yo. Así que os los traigo para que los veáis vosotros y los veáis. Cualquier aparato que permite provocar a voluntad un fenómeno cuya ley está expresada en una fórmula algebraica, algébrica se dice en aquel momento, puede teóricamente servir para obtener valores simultáneos de todas las variables contenidas en esta fórmula. Pero claro, es que esa verdad teórica no tiene en general ningún valor práctico. No es fácil producir un fenómeno cuya ley sea la fórmula que interesa calcular. Eso es una máquina algébrica o una máquina analógica. Hay que producir un fenómeno cuya ley sea análoga al problema matemático que queremos resolver. Si resolvemos físicamente, mecánicamente el problema, pues la solución matemática será análoga a la solución física. Vale, eso teóricamente está muy bien. ¿Y cómo se hace? Pues se hace con máquinas que resuelven problemas, como muy bien destaca Torres Quevedo, más allá de donde Babbage no llegó. Y nos lo cuenta en este manuscrito. Babbage se propuso construir una máquina para calcular tablas teniendo en cuenta, primero, que de ordinario son prácticamente constantes las diferencias de un cierto orden, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, como todos sabéis, Babbage fracasó. Babbage proyectó también una máquina, que no intentó construir de ninguna manera, que tenía por objeto calcular una fórmula algebraica cualquiera, siempre que la incógnita fuera una función explícita de los datos. La llamaba máquina analítica. A eso no se va a dedicar Torres Quevedo, porque él entiende que eso es otro mundo que él llamará los armómetros. Lo va a dejar para otra fase posterior. De momento se va a dedicar a la solución de problemas que se puedan expresar pues mediante ecuaciones algebraicas. Y lo va a resolver teóricamente. Y no en España. Lo resuelve en España, pero en España no es, digamos, el sitio donde presentar estos trabajos. El sitio es Francia. Y los presenta en francés en la Academia de Ciencias de París, publicándose distintos trabajos que le consagran. Las autoridades francesas consideran que sus trabajos son dignos de ser incorporados a la base de documentación que tiene la Academia. Después de la Academia de Ciencias de París. Ante el reconocimiento francés, España solo puede hacer una cosa. No es catedrático de universidad, ni tiene ganas de serlo. Lo que le pueden hacer es o concederle el mayor honor que hay en ese momento, finales del siglo XIX. Hacerlo académico de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Aquí lo tenemos, ingresando, y este es su discurso que tenéis en la página web de esa academia y que desde luego merece la pena que os leáis, porque son unas síntesis impresionantes con un lenguaje muy preciso de todo este mundo. Muy bien. Como os decía, el reconocimiento español está muy bien, pero lo importante es el francés. Y lo va a conseguir sobre todo a partir de Maurice Docan, profesor, como veis ahí, de la Escuela de Ingenieros de Caminos, y que va a ser durante muchos años presidente de la Sociedad Matemática Francesa, que escribe ni más ni menos que destacando, impresionado como queda en 1896 con los trabajos teóricos de Torres. Cuando tiene que construir, dar una conferencia que inaugura una exposición sobre instrumentos de precisión, pues de nuevo, unos años después, en 1903, pues también incluirá las máquinas de Torres Quevedo ya construidas efectivamente. Porque Torres Quevedo acaba construyendo modelos de demostración sencillitos. No tiene presupuesto, no se quiere gastar su dinero en esto, espera que le den un presupuesto del Estado y, como veremos, lo construirá a la demostración. Pero teóricamente, con modelos de demostración sencillitos, con la ecuación de 3 términos, sí los termina en el tránsito de un siglo. Y sigue publicando en francés
en Francia y en Bélgica. Sus trabajos que le han conservado. Hasta aquí ha terminado la tercera de las invenciones del siglo XIX. Transbordador, que no ha puesto en marcha. Los indicadores coordenados, que han puesto un poquito, pero que tampoco ha podido realmente materializar de manera completa. Y el mundo de las máquinas algébricas, que le ha consagrado como el mayor matemático aplicado, diríamos hoy, el mayor experto mundial en ciencias de la computación en el cambio de siglo. Pero no ha podido construir más que modelos pequeñitos porque hace falta una millonada para construir modelos de verdad, que son ecuaciones de máster. Bueno, y pasa a dedicarse a otra cosa. Dice, ¿qué problema tiene la humanidad a finales del siglo XIX y principios del XX? Bueno, todos sabéis que el primer vuelo planeado, bueno, por llamarlo de alguna manera, catapultado cuesta abajo de los hermanos Wright, es de diciembre del año 1903. Y eso no son avionetas, no pueden despegar y aterrizar. No, hay que catapultarlos. Todavía en el año 11-12 tampoco hacen vuelos más que de 2 o 3 minutos. No pueden hasta la Primera Guerra Mundial volar los aeroplanos. No tenemos aeroplanos hasta prácticamente la Guerra Mundial. Se desarrollaron impresionantemente durante la guerra, claro. Y entonces él empieza a dedicarse a resolver ese problema con lo que se puede hacer en ese momento, con dirigir. Y en ese momento hay dos. Están los flexibles, que se están desarrollando en Francia, que tienen una bolsa que intenta que mantenga la forma y no se consigue fácilmente, que tiene una barquilla donde va el motor, el piloto y demás, y claro, si está colgada por el centro, lo normal es que se doble el dirigible por el centro, claro, porque eso es una bolsa, mejor o peor es una bolsa. Con lo cual tiene que tener mucho cordaje externo, o una barquilla muy larga, o las dos bolsas. Es flexible en caso de impacto, no se rompe, pero eso no conserva la forma, no es estable, eso no puede volar fácilmente, hay que seguir investigando. Von Zeppelin, muy alemán, dice, no, esto tiene que ser rígido, pues eso son los alemanes. Y entonces mete dentro un montón de anillos de aluminio unidos mediante tirantes y unas bolsas de hidrógeno entre cada anillo. Bueno, esto es perfecto, ya conserva la forma, pero en cuanto se pega un pequeño toque, la estructura entera quiebra y se destroza. Porque no son elásticos, porque son rígidos. Y si no son elásticos, son rígidos, pues no hay capacidad de resistencia de impacto. Y Torres Quevedo dice que si están muy bien todos, son inútiles, claro, vamos a hacer algo que sea útil. Vamos a coger las ventajas de los dos sistemas y vamos a eliminar todos los defectos. Y presenta, no una patente, que es una patente también, que la presenta en Francia, sino todo un estudio del problema de la navegación aérea que se convierte en un clásico. Y propone un sistema que voy a llamar autorrígido. No tiene apenas elementos metálicos, o una quilla plana, que sería esta de aquí, y lo que tiene en realidad son triángulos, todas estas líneas paralelas que veis, todos estos triángulos, que a su vez están unidos mediante tirantes y unidos a esa pequeña quilla. Concibe la barquilla pegada aquí, porque si no, la propulsión no está en el eje, en esta dirección, pues va a haber par de vuelco. La resistencia actúa un poquito más en esta zona. Si el centro de gravedad está más abajo, pues hay vuelco en el dirigible. Y él entiende que tienen que estar en la misma dirección ambas fuerzas. No es tan sencillo, tiene que equilibrar, pero la idea es una viga interior que se autorrigidiza por efecto de la presión del gas que le metamos, en general en esta época, hidrógeno. Bueno, se recibe en el mundo, en Francia, en Nature, Literary Digest, Aeronautical Journal, y se dice, ensayes, esto puede ser la solución del problema de la navegación aérea mediante un dirigible. Pero Torres Quevedo el problema lo estudia de manera completa. Hoy sabéis que están los drones de Estados Unidos bombardeando Afganistán, Pakistán y donde sea. Torres Quevedo entendía que el futuro de los dirigibles tenía que pasar por poder hacer, en general la navegación aérea, poder hacer las pruebas sin que el piloto se matase. ¿Y qué hay que hacer para ello? Pues inventar el mando a distancia, la teledirección. Y eso es lo que hace en diciembre del año 2. En diciembre del año 2 presenta en Francia una patente, luego la presenta también en el Reino Unido, también en Estados Unidos, del telequinos, el mando a distancia. Un emisor de ondas hertzianas que manda señales Morse. Un receptor de esas ondas que va memorizando esas señales que va recibiendo y que interpreta, porque una serie de señales, una secuencia de señales, quiere decir a favor, otra secuencia distinta a estribor. La máquina recibe esas señales, las almacena o memoriza, las reinterpreta y ejecuta la orden. No le pongo palabra a ese tipo de dispositivo de móviles, porque estamos hablando solo de mando a distancia. Bueno, claro, el mundo entero recibe una novedad. En Estados Unidos, en Francia, en el Reino Unido.
Y Francia quiere desarrollar los dirigibles de Torres Quevedo y le propone, ya en el año 1, que venda sus patentes, sus estudios y se vaya a Francia. Torres Quevedo no quiere porque lo quiere desarrollar en España, porque ha visto que en el año 1, para Cajal, la otra figura que tenemos en esa época, han creado un laboratorio. Y efectivamente, en enero del año 4, se concreta, en forma de decreto, la creación del Centro de Ensayos de Aeronáutica. En España, una institución pública creada por el Ministerio de Fomento para el desarrollo del mundo aeronáutico, que en el mundo no existían ese tipo de centros. Somos pioneros. Bueno, pues ahí empieza a trabajar. Y lo primero que hace el dirigible complicado es concretar el mando de distancia, el telequino. Y ya tenemos un telequino en el año 5. No lo pone todavía en un dirigible, no lo va a poder poner en un dirigible, pero bueno, lo ensaya en un triciclo, en el frontón de Verify, que es donde tiene la sede, y hace pruebas privadas en el puerto de Bilbao. Aquí lo tenemos, el emisor de señales, esta es Torres Quevedo, y lo montan en esta barca. Siempre hay alguien que lo vea, pero de momento no quiere que sea una exhibición. Y funciona. Teledirige perfectamente el triciclo o el barco. Y en esos mismos años 6, pues ya puede poner en marcha el inflado de su primer dirigible. Un sistema en el que ya ha eliminado todos los elementos metálicos. Lo que tenemos en cada, lo veis aquí en estas líneas, son triángulos que van desde este tirante que va de proa a popa, tiene otro por el otro lado y otro por abajo. Digamos, en estas aristas confluyen los vértices de los triángulos. Un vértice aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. Y tenemos una estructura interior de sección triangular que se tensa ella sola cuando metemos hidrógeno. Un dirigible autorrígido. En caso de impacto, esto es elástico, pero mantiene la forma, porque de hecho funciona por la presión interior como si tuviésemos una viga metálica dentro. Pero no es metálica, está formada por cuerdas que se han autotensado. Otra entrada al mundo de la automaticidad. Bueno, aquí tenemos el esquema de la patente y cómo presenta la patente en el Reino Unido al año siguiente, en el año 7, en el Reino Unido y en Francia. Y aquí tenéis el dirigible en Guadalajara, en el polígono de la estación militar, mientras en San Sebastián, perdón, en Bilbao, el rey que está por la zona de Granada de San Sebastián, asiste a las pruebas públicas del teledirige. Aquí ya sí, la prensa se vuelve loca porque teledirige a 2 kilómetros de distancia esa barca, primero sola y luego con 12 personas a bordo. A favor, a estribor, magia a los ojos de los que asisten. Muy bien, el éxito es tal que se produce algo que ya querríais vosotros cuando acabéis la carrera. Que una empresa decida crearse, que haya unos industriales, en este caso vizcaínos la mayor parte, que constituyan una empresa nada más que para desarrollar los inventos que se le ocurren a este señor. La Sociedad de Estudios y Obras de Ingeniería. Esas son las bases de la empresa. Simplemente para eso. Aquí tenemos una acción, en concreto la de Valentín Corbella, en diciembre del año 6, para desarrollar sus inventos. Lo primero que hace es uno que no va a tener mucho éxito, una máquina para copiar discursos de los políticos en los parlamentos sin tener que utilizar la taquigrafía. Bueno, pues se compran 3 o 4, pero no, yo creo que por presiones de los taquígrafos que les quitas el trabajo. No. Pero aquí sí, en 1907 se construye, 30 años después de patentarla, el primer teleférico para personas del mundo en España, en San Sebastián, en el Monte Ulla. Aquí lo tenéis. La Belle Époque, representada por los vestidos, los sombreros de la gente bien de San Sebastián. Aquí veis las poleas y aquí tenemos los contrapesos. Una barquilla con 6 cables. Muy bien. En septiembre del año 7, eso está pasando también en septiembre del año 7, ya le ha puesto barquilla, motores y pueden efectuarse las primeras pruebas del dirigible. Que de hecho, ampliado un volumen para que tenga mayor capacidad ascensional. Tiene mucho éxito el 14 de junio del año 8, como antes digo, esta postal no española, sino francesa, que se publicó y se distribuyó a todo el mundo, en gran. Pero se pelea con los militares. España tiene ese problema. Los civiles y los militares no se entienden. Ingenieros civiles y ingenieros militares, por el problema del nombre que se le ponga al dirigible, lo echan del polígono de Guadalajara y se tiene que ir a París. Bien, menos mal, fenomenal. Porque además los únicos proveedores de hidrógeno que hay en España han sufrido algo maravilloso, les ha explotado la fábrica. No le pueden dar hidrógeno a Torres Quevedo. No le quedan narices que sea. Se va a Francia, echa de Francia su dirigible y los de la casa Astra, que ya en el año 1 le habían dicho vente para acá, dicen, te compramos el dirigible y te vamos a pagar 3 francos
por cada metro cúbico de dirigible. Vamos a echar las cuentas. Muy bien, era la iniciativa privada la que había permitido el desarrollo de esa sociedad de estudios y obras de ingeniería, pero la iniciativa pública la que había puesto en marcha el Centro de Ensayos de Aeronáutica. Sus amigos en el Ateneo, sus amigos en el Consejo de Ministros, presionan para que se cree un laboratorio donde puedan retomar las máquinas de calcular que no había construido, porque no había tenido ese instituto público para financiar la construcción de las máquinas de calcular. Y ese va a ser el laboratorio de mecánica aplicada. Desde el punto de vista teórico sigue trabajando. Estáis en la carrera de informática, entonces habéis hablado, ya veis, de lenguajes simbólicos, de lenguajes para las máquinas. Bueno, pues el primero de Torres del año 6, también publicado en la revista de la Real Academia de Ciencias. Un lenguaje simbólico para las máquinas. Lo presenta a todas las academias de ciencias, pero no lo entienden. Se ha adelantado de nuevo demasiado a su tiempo. Pero es que esas pruebas han tenido un impacto en la sociedad. Y el Ministerio de Fomento no tiene ya más narices que crear el laboratorio. Se amplían las funciones y destino del laboratorio, un pequeño laboratorio que había anejo al Centro de Ensayos de Aeronáutica, creándose el nuevo laboratorio de mecánica aplicada. Y ahora ya sí puede retomar las ideas que os anunciaba sin ponerle nombre del telequino. El telequino efectivamente es un dispositivo electromecánico. Pero aquí tenemos claro, y no hace falta que lo diga yo, ¿qué es el telequino? El telequino es un autómata, el primer autómata electromecánico de la historia. Vamos a ver. Está hablando de esta es la patente española de telequino. Y está hablando de teledirigir globos aerostáticos o lo que corresponde, ¿no? Los globos sensibles a la presión barométrica, a la orientación magnética y a las ondas hertzianas, lo mismo que otros muchos aparatos análogos que pudieran idearse, son autómatas que seguían obedeciendo a las impresiones recibidas, que tienen, permítanse en la frase, una vida de relación mucho más complicada que la de las máquinas industriales. No se limitan a ejecutar un trabajo mecánico, se sustituyen al trabajo inteligente en operaciones que parecían reservadas a este último. Estamos hablando de 1902. Se podría ir muy lejos por este camino, pero es ya prudente detener. Y en el año 2 se detiene, efectivamente, pero en el año 7 no, en el año 8 tampoco, en el año 9 no. Si retoma ese telequino, que ya no va a utilizar como mando a distancia porque no consigue que los militares lo compren para teledirigir torpedos, que como hubiésemos tenido los torpedos en la guerra de Cuba no lo hubiésemos perdido, pero no los teníamos. Y el almirante de la Armada norteamericana que envió toda nuestra flota en Cavite, en Filipinas, y el otro almirante que lo envió en Santiago de Cuba, dijeron públicamente: si la Armada española llega a disponer de lanchas torpederas teledirigiendo torpedos, mando la flota de vuelta a los puertos y no ganamos la guerra de Cuba. Pero no llegó tiempo. Y la Armada española no lo quiso. Y Torres Quevedo encuentra otro mundo. Se encamina hacia esa ciencia que hoy llamamos automática y que va a inventar. No lo habrán dicho, pero sí, vamos a ver. Empieza con borradores, intentando resolver el tema en el que fracasó, como decíamos en las notas manuscritas antes, Babbage. Construir termómetros, construir máquinas analíticas. Y tiene distintos proyectos que no acaban de concretarse hasta que recibe esta carta. Inédita, la descubrí no hace mucho, pero lo voy a presentar a vosotros, ampliada. Le escriben en nombre de Maurice Hogan, ya ha salido, este señor que tenemos, bueno, lo vamos a ampliar, Jacob, diciendo lo siguiente: tengo que escribir para la enciclopedia científica, la sección que dirige Hogan, un volumen dedicado al cálculo mecánico, y me gustaría incluir los diseños relativos a vuestra nueva máquina electromecánica. Año 9. Ya saben los franceses que Torres Quevedo tiene dispuestos los diseños de una máquina. Y Torres Quevedo se lo manda. ¿Y dónde va a presentar él, mientras edita, que tardaría un poquito en editarse ese libro, dónde va a presentar estos diseños? España, sabéis que durante la Guerra de Independencia no solo tiene que pelearse con los franceses, sino tiene que pelearse también con los independentistas americanos, que aprovechan la coyuntura para declarar la independencia de las colonias con respecto a la metrópoli que está conquistada por las tropas de Napoleón. En el 10, 11, bueno, los primeros fueron los argentinos, luego les llevaría 10 o 15 años, San Martín, Bolívar, pero el grito estaba dado. Y España intenta recuperar los contactos con la antigua América española yendo a las celebraciones de los centenarios de esas proclamas de independencia. Y se va a Argentina con la infanta Isabel, la reina de Torres Quevedo, y todos estos militares y diplomáticos. Y
Y a Torres Quevedo le han dicho que dé un discurso sobre los valores de la raza española, la comunidad iberoamericana, los hermanos de un lado y otro del Atlántico, y dice, sí, bueno, por 5 minutos de prólogo y yo doy ese discurso. Pero yo tengo que hablar de lo otro. ¿Y de qué va a hablar? De los diseños de la primera computadora digital electromecánica de la historia. Ahí los tenéis. Esto está en la revista de Obras Públicas, que también tenéis en internet, completamente digitalizado en PDFs. Sobre un nuevo sistema de máquinas de calcular electromecánicas. Bueno, vuelve de Argentina. No la entiende nadie. Pues claro, está hablando de una cosa que nadie se dedica a ella. Por lo cual, pues queda ahí esperando a que pueda desarrollarlo. Él va soltando sus ideas pioneras, adelantándose en décadas y décadas a un mundo que hoy en día nos parece normal. Y cuando vuelve, pues se encuentra que los franceses ya están desarrollando sus dirigibles, ya no se tiene que molestar, son los franceses los que desde la casa Astra, como han comprado la patente, pues van construyendo. Y el primero que hacen es el modelo de demostración, que todavía no cobra el franco, es de demostración, de 1600 metros cúbicos. Otro ingreso en automaticidad. Si el dirigible es autorrígido, además sucede en la viga interior, con estas aristas, con estos tirantes que tiene de proa a popa, confluyen en la proa, pueden proporcionar también la seguridad de las acampadas al aire libre. Los dirigibles volando no tienen mayores problemas. Hombre, si el viento es muy fuerte, pues bambolean eso. Pero el problema está al sacarlos y meterlos de los hangares. El meterlos en los hangares, pues sacarlos de los hangares. Porque los hangares son rígidos. Aunque esto es una colchoneta y sea elástica, se pueden arañar. Y si te pilla la tormenta y tienes que bajar, pues porque pierdes presión, lo que sea, ¿qué haces en mitad del campo? Lo normal es que no lo puedas amarrar y se te vaya y te quedes sin vida. Y él dice, vamos a llevar unas estaciones portátiles cargadas en carros con camiones. Un poste de amarre con cabezal pivotante. Al amarrar la proa, el dirigible se autoorienta con el viento, presentando siempre la menor resistencia posible. Otra incursión al mundo de la automaticidad, patentado por Torres. Si consiguiéramos que el hangar no fuese rígido, sino fuese encima inflable y autoorientable con el viento, todos os habéis jugado, os habéis en una piscina cubierta con una colchoneta en forma de cúpula, o habéis jugado en un polideportivo o en unas instalaciones de lo que se llama arquitectura inflable. Pues aquí están las raíces de eso. Él propone un cobertizo inflable que se autooriente con el viento para que la dirección del viento de la boca del hangar y la proa del dirigible estén siempre alineadas. Todos estén en la misma dirección. Bueno, el dirigible que construye es tan bueno que lo invitan no a enviar a las Fuerzas Armadas españolas, sino a enviar a las Fuerzas Armadas francesas y desfila a las tropas con el dirigible de Torres Quevedo y otros peores de sistemas anteriores, más primitivos, el 14. El de Torres Quevedo más rápido y acaba volando, yéndose de la pared. Y empieza a vender dirigibles. Ni más ni menos que 23.000 metros cúbicos de este. Por 3 francos el metro cúbico son un montón de francos. Pero sigue construyendo otros 2 de 14.000 metros cúbicos. Y sigue construyendo otro de 16.000 metros cúbicos. Todos ellos para el ejército francés entre el año 13 y el año 16. Un montón de francos, una fortuna para Torres. Muy bien, pues vamos a ver por qué el First Lord digamos el Lord que lleva el almirantazgo británico, un señor que todos conocéis, Sir Winston Churchill, después en la Segunda Guerra Mundial, envía a este espía industrial a Francia a ver qué están haciendo los franceses, porque los ingleses tienen una gran armada, pero fuerzas aéreas no tienen. Creen todavía que el agua les va a proteger eternamente, como les ha protegido de todas las invasiones, de la Armada Española, de las invasiones napoleónicas, etc. Y que no van a ser invadidos nunca. Pero esto del aire ya empieza a tenerles nervioso. Y mandan a Waterloo y descubre el dirigible de Torres Quevedo. Y encarga al almirantazgo dirigirles a la casa Astra del sistema Torres Quevedo. Y el primero que les llega es este, el Astra Torres Quevedo. Les llega en junio y para septiembre este dirigible bate el récord mundial de velocidad, 83,2 km/h, mucho más rápido, 10 km más rápido que el más rápido de los dirigibles Z. Y Torres Quevedo les avisa, vale, ya tenéis mis dirigibles, pero se acerca la Primera Guerra Mundial. Y la náutica y la aeronáutica hay que unirlas, porque ahí está el futuro. Los ingleses definen el proyecto de un barco portadirigibles. Vemos aquí el poste de amarre y en la bodega pues envía hasta 2 dirigibles, un inflado o desinflado, cilindros de hidrógeno para inflarlos,
está majareto. Bueno, podría estar majareto. El problema es que a los pocos meses estalla la Primera Guerra Mundial y el único dirigible que tienen los ingleses es el Astra Torres 14. Por lo demás, sí, son bolsas que se pueden llenar de hidrógeno, pero eso no vuela, o no es fiable, o no cumple ninguna función. Y el único dirigible que va a ayudarles en la escolta del transporte de tropas hacia el continente y el retirar refugiados hacia las islas es el Astra Torres 14. ¿Y quieren más? Piden más dirigibles del sistema Torres. Seguimos sumando. 11.300 metros cúbicos por 3 francos al metro cúbico. Compran este dirigible, un poquito más grande que el que tenían, y este más pequeñito porque ellos quieren empezar a construir dirigibles del sistema Torres también. Y eso hacen a través de este sector, que tiene un conglomerado de empresas variadas y que constituye el Six Limited para construir los dirigibles de Torres Quevedo. Y efectivamente, es que hacen falta dirigibles. ¿Y por qué? El Reino Unido está compuesto por varias islas, las Islas Británicas, luego las colonias. Para aprovisionarse durante la guerra necesitan barcos que traigan mercancías, mano de obra, materiales primarios, comida, etc. ¿De dónde? De las colonias o sobre todo de Estados Unidos. Y los submarinos alemanes se están poniendo las botas. Están hundiendo miles y miles de toneladas. No hay sonar y no son detectables. Un periscopio que se asoma así a buscar de dónde bombardeamos, dónde lanzamos el torpedo, desde un barco no se ve. Las avionetas la autonomía de una avioneta es muy pequeña, no puede volar mucho y van un poquito de prisa como para ver dónde está un palito que sale así. Pero un dirigible puede ir casi a 100 km/h o pararse. Volando a 300 metros de altura, estacionario, un submarino que se está moviendo deja una flecha, un rastro. Se va moviendo y deja la estela. Desde el dirigible, ¡che, espera! Aflojas y lo bombardeas. O lo esperas, porque los motores de los submarinos son mixtos. Diésel para recargar baterías, eléctricos cuando se sumergen. Y la autonomía de la batería como la de los móviles. Duran lo que duran. No dan para mucho. Sí, tú sumérgete que yo te espero. No se hundió un solo barco si el barco estaba protegido o en las proximidades había un dirigible. En cuanto había un dirigible y lo veían por el periscopio, se iban los submarinos. Y los mejores, los más apropiados, fueron los de Torres Quevedo, tanto para los franceses, en el Mediterráneo sobre todo, el Golfo de Vizcaya, como para los británicos. Y no soy yo el que ha escrito esos libros, porque me hubiese gustado. Son los franceses y los ingleses los que ponen dirigibles de Torres Quevedo en las portadas. Sin saber que son de Torres Quevedo, ellos hablan de sus dirigibles. A eso sí me corresponde a mí. Decir, vale, pero estos son de Torres Quevedo. ¿Y construyeron cuántos? Casi 30 dirigibles de la serie Coast. 18 North Sea de más de 10.000 metros cúbicos. Aquí los veis en las patrullas. Y entre las dos series, la costa de la North Sea, unos coastal mejorados de 6.000 metros cúbicos. Otros 10. Casi tenemos 60. Van a ser más de 60. Porque los franceses van a comprar uno, el C4. Un C4 bis, digamos. Y los rusos, antes de la Revolución Rusa del año 17, van a comprar otros 4 dirigibles del sistema Torres Quevedo. Y los americanos entran en la guerra en el año 17, en North Sea 13, que rápidamente lo borrarán el 13 y lo pondrán 14 por tener superstición, claro. Esas cosas no te dan con tonterías, claro. Muy bien. ¿Y en Francia qué pasa? Porque todo esto ya empezó en Francia. Porque en Francia pasa que van a construir otro buen montón de dirigibles. Aquí sí. En Inglaterra no va a cobrar una libra, un céntimo, un penique Torres Quevedo, porque la patente inglesa, sus agentes no habían pagado las anualidades y caducó. Pero en Francia sí. Y en Francia va a seguir cobrando. Del AT1 al AT4, 61.000 francos. Del AT5 al AT8, 80.000 francos. Y como es un patriota y están en la guerra, acuerda con el ejército, con el gobierno francés, dicen, bueno, ¿cómo me estoy forrando? Y realmente tampoco pasa nada, yo no tengo cariño. Vamos a reducir de 3 a 1,5. Soy así de generoso. Y a veces así ganan la guerra, que no me cambió los anuales. Y efectivamente, ya la serie siguiente, pues solo cobra 1,5, 49.000 francos, que se dice, ¿no? Un fortuna. Los americanos no solo compran dirigibles de Torres Quevedo hechos por los ingleses, también compran de los franceses, el AT1 y el AT13, se los transfieren en el año 18 y cuando se acerca al final de la guerra encargan 4. En realidad se van a terminar, pero se os va a quedar el ejército francés, no el ejército americano. El último dirigible por el que va a cobrar dinero es este, que los japoneses, que ya se están preparando para la Segunda Guerra Mundial y quieren saber cómo funcionan estas máquinas, el dirigible que compran en el año 22
también del sistema Torres-Quevedo, ya de más de 10.000 metros cúbicos, vuelve a cobrarte francos, 32.000 francos más. ¿Ya caducó la patente? La Casa sigue construyendo nuevos dirigibles. Compiten con los zeppelines que tienen que dar como compensación de guerra los alemanes, pero estos se matan en general. Aquí solo murieron 30 y tantas personas, porque los dirigibles rígidos tienen ese problema. Son rígidos. En caso de accidente, la catástrofe está garantizada. Bueno, volvemos a lo que os interesa. Hemos visto que había redescubierto en el año 7 que el telequino es un autómata electromecánico. Desde ese nuevo mundo electromecánico había desarrollado los primeros diseños de máquinas de calcular electromecánicas, digitales que diríamos, pero no habíamos dicho que hubiese escrito mucho ni que hubiese construido ninguna. Ya tiene un laboratorio. Vamos a ver cómo te empieza. En esto, que es la Escuela de Industriales de Madrid hoy, el Museo de Ciencias Naturales, que está por aquí, la geología de lo que por aquí, va a situar Torres-Quevedo ese laboratorio de. Y a partir del año 11, mientras sucede en Francia y en Inglaterra lo que acabamos de ver en el mundo aeronáutico, pues Torres-Quevedo va estableciendo su laboratorio de automática. Lo primero que hace es construir la máquina real. Una máquina que resuelve ecuaciones con 8 términos. Ya había presentado los diseños a finales del siglo anterior. En ese artículo que os he puesto ahí, pues ya había diseñado teóricamente cómo se resolverían esas ecuaciones. Aquí tenemos la expresión ecuacional, ¿no? Una solución, la X. Imprime los resultados también. Por fin la puede presentar en el año 13. Pero todo esto está en otro mundo. Esto de las máquinas algébricas es de finales del siglo XIX y está basado en tecnología mecánica. Las variables son continuas y el mundo que quiere abrir no es el de las variables continuas, sino es el mundo de lo discreto, el mundo de lo que llamamos de lo digital. Y es lo que él va trabajando. Y va intentando escribir unos ensayos sobre un nuevo ámbito, sobre una nueva ciencia, la automática. Estos manuscritos no están publicados. En la página de la Real Academia de Ciencias tenéis los escritos, los ensayos automáticos originales. Todo esto es previo. Pero nos da nuestro juego. Un autómata, nos lo va describiendo. Ha sido necesario estudiar y sería, yo creo, de gran interés formar un cuerpo de dotes. La automática, que examinaría y compararía las soluciones ideales. Estudiaría desde un punto de vista teórico los diferentes problemas que puedan presentarse y indicaría, por fuera posible, métodos generales para resolver. Para eso se propone escribir los ensayos de automática. Un cuerpo de doctrina nueva, una ciencia, en el año. Aquí, vosotros que ya tenéis cierta cultura, os van a salir, en cuanto leéis cualquier cosa de lo que va a aparecer, aparecerá Shannon, aparecerá mucho Turing, aparecerá Wiener, aparecen todos los grandes padres del mundo de la computación, de varias décadas después, porque lo que os digo es que os lo leáis. Leer los ensayos de automática, yo aquí os he puesto una serie de nombres, una serie de provocaciones, porque, efectivamente, se cree que para automatizar el trabajo de la inteligencia sería necesario construir una máquina inteligente, y ese es un error fundamental. Tendrá que ser inteligente el constructor, no la máquina, evidentemente. Qué tontería, parece una gilipollez, perdón, pero que es así. Bueno, pues todo esto estaba hecho por Torres-Quevedo, impreso en el año 13 y escrito en el año 12, principios del año 13. Podemos seguir leyendo montones de escritos, vamos a leer alguna parte, pero yo de verdad os animo a que hagáis vosotros vuestra propia lectura y no os sintáis manipulados por mí. ¿De acuerdo? Para ese año 12 ya tiene terminado el autómata ajedrecista. Sí, una máquina que va a jugar al ajedrez. Le pese o no le pese, a mí. Ya estaba hecha en el año 12, pero no funcionaba bien del todo. Había que ajustar cosillas. Aquí tenemos los escritos donde he ido localizando, donde en el año 12 y en el año 13 pues nos cuenta las reformas que tiene que hacer, porque hay que ajustar la máquina, no publica. Así que de momento no. Publica, por tanto, sus ensayos sobre automática, su definición y excepción teórica de las aplicaciones, refiriendo a máquinas analíticas, al fracaso de Babbage. Y aquí ya sí, esto es para derretirse del gusto científico leyéndolo página a página. He seleccionado unos párrafos, pero de verdad, léelo. La denominación de autómata se aplica a una máquina. Esta clase de autómatas ofrece un cierto interés, pero hay otros mucho más interesantes. Los que imitan no los gestos, sino las acciones. Sobre Babbage, solo diré algunas palabras sobre las ventajas del sistema electromecánico que he tratado de aplicar en mis estudios. Fue necesario el genio mecánico de Babbage para afrontar el problema.
Sin embargo, se gastó una millonada y no llegó a nada. Y yo sí voy a llegar, yo, Torres Quevedo, yo sí voy a llegar. Para eso va a hacer falta una nueva ciencia, la automática. Se encuentran en las descripciones de máquinas ejemplos muy numerosos de intervenciones bruscas, pero es evidente que el estudio de esta forma de la automatización no pertenece a la cinemática, al mundo de las máquinas ajenas. Así es que nunca se ha estudiado sistemáticamente. Esta deficiencia debería corregirse agregando a la teoría de las máquinas una sección especial, la automática, que examinara los procedimientos que pueden aplicarse a la construcción de autómatas dotados de una vida de relación más o menos complicada. ¿Y estos autómatas qué tienen que ser? Deben tener sentidos, termómetros. La impresión recibida por cada uno de estos aparatos se produce en un movimiento. Deberán tener miembros, las máquinas o aparatos capaces de ejecutar las operaciones. La orden de ejecutar una operación será transmitida al aparato encargado de realizarla por procedimientos sencillos. Los autómatas deberán tener la energía suficiente, etcétera, etcétera, etcétera. 1913. Ya he hecho antes en borradores en el año 12. Y además, y no lo digo yo, estamos leyendo todos juntos, se necesita, y ese es el principal objeto de la automática, que los autómatas tengan discernimiento. ¿A qué os suena eso? ¿Qué nombre le pondríais? Le estoy poniendo ese nombre todos los días. Más bonito discernimiento, ¿verdad? Que puedan en cada momento, teniendo en cuenta las impresiones que reciben y también a veces las que han recibido anteriormente, ordenar ellos solos la operación deseada. Es necesario que los autómatas imiten a los seres vivos, ejecutando sus actos con arreglo a las impresiones que reciban y adaptando su conducta a las circunstancias. Impresionante. Y esto no lo contarán en primero. Pues ya lo sabéis, tenéis ese criterio. Y efectivamente va a referir sus ensayos de automática no a las velocistas, que no está funcionando todavía bien, sino a las máquinas analíticas. Estos inconvenientes no existen en las máquinas de calcular. Pretender construir un autómata que sea inteligente para simular el pensamiento en general es complicado. Resolverlo para máquinas de calcular es el caso más sencillo. Y eso es lo que hace. Y aquí pues podemos, imaginemos una máquina. No voy a enrollarme aquí porque lo que vais a hacer seguro que según acabéis estáis que no os aguantáis en el asiento porque queréis salir corriendo a abrir el ordenador y ir a la página web de la academia y descargar los ensayos sobre automática. Entonces yo os entiendo, pero aquí quietos que todavía queda mucho. Porque Torres Quevedo en estos mismos ensayos miran ni más ni menos que otra novedad que nos incorpora. La aritmética en coma flotante, que hoy utilizamos continuamente, pues también se ve. En suma, como llegó a decir mi señor padre y maestro, el profesor González de Posada, puede considerarse la obra maestra, la cumbre de la ciencia española. Y en el año 13 ya por fin sí ha conseguido, a finales del año 13, que el ajedrecista que tenemos aquí funcione. Y lo presenta públicamente en un. Y se atreve a decirlo en el catálogo, donde lo describe, vuelve a contar un poco, convendría estudiar sistemáticamente los procedimientos de automatización, construyendo un cuerpo de doctrina que podría llamarse automática. Para ejemplificar este mundo, para demostrar prácticamente por medio de un ejemplo, se ha construido el ajedrecista, que juega un final de partida, dando mate con rey y torre al contrario que solo tiene rey. Efectivamente, el ajedrecista cuyo centenario estamos celebrando no juega una partida completa. Podría haberlo diseñado con más engranajes, más electroimanes y demás, para otro tipo de partida más complicada, pero lo quiere ejemplificar. Él quiere demostrar que existe la inteligencia artificial. Lo ha demostrado teóricamente y ahora lo quiere demostrar de manera práctica. Nosotros los humanos podemos jugar contra una máquina, moviendo dentro de las reglas de la ajedrez. Aquí está la regla. Nosotros pinchamos nuestro rey y la máquina entiende la posición en la pelota, el escaque en el que está. Interpreta la posición y los brazos mecánicos, electromecánicos levantan o el rey o la torre manejados por la máquina y lo sitúan donde corresponde. ¿Que hemos dado jaque? Lo avisa con estas campanas. Nos toca mover a nosotros. ¿Le queremos hacer trampa a la máquina? La máquina entiende que el movimiento que hemos hecho no es correcto y entiende una bombilla. A la tercera se desconecta. Y podemos volver a la posición inicial. Nos anuncia el jaque mate con otra campana. Impresionante. Siempre gana la máquina. 1900. Y lo presenta en Francia, porque presentarlo en España es que no se entere nadie.
y él lo entiende y lo tiene que presentar. Y mirad la portada del periódico francés Le Monde. La máquina puede realizar el trabajo cerebral del hombre. Un autómata que sabe jugar a la gente. Y entonces, Torres y sus destacables instrumentos o dispositivos automáticos. Él, Torres, sustituirá mediante máquinas a la mente humana. ¿Y esto dónde se publica? En un periódico, en una hoja parroquial, en el sentido americano. Se publican revistas de verdad. Revista descrito científicamente. Bueno, el mundo no se ha enterado realmente. Da lo mismo que se publique. No hay una comunidad científica que se dedique a la automática. Está Torres Quevedo y él mismo. La comunidad no se puede enterar. Faltan décadas para que se cree el caldo de cultivo. Es demasiado avanzado para eso. Los españoles tenemos al más avanzados. Y en el año 20 se va a celebrar el centenario del anemómetro de Tomás de Pormat, el anemómetro mecánico. Y Torres Quevedo es invitado. ¿Y qué va a presentar Torres Quevedo? Pues va a presentar ni más ni menos que el primer ordenador de la historia. El anemómetro electromecánico. Presenta un trabajo teórico y presenta la máquina. Y yo, porque soy tan kamikaze de decir que esto es el primer ordenador de la historia, pues vamos a verlo. Vosotros decís. Tenemos un teclado para introducir los datos. Desde viendo que tenemos también una impresora para darle salida a los resultados. Desde el teclado vamos enviando a la CPU las operaciones que queremos realizar. Podemos complicar como suma, estas multiplicaciones y divisiones. Yo desde aquí mando los datos, todo, las operaciones, los paréntesis, todo se manda para allá. La máquina va almacenando en su memoria todas esas operaciones que se le están ordenando y pulsamos el espaciador, que es el número. La máquina utiliza toda esa información que se le ha enviado desde el órgano de salida, de entrada, y cuando ha terminado, ella sola manda el resultado al órgano de salida, a la impresora, y nos imprime el resultado. ¿Le quitamos los signos de interrogación? ¿O vosotros? Seguimos. El ajedrecista era un poquito feo, lo reconocemos. Y en el año 22, su hijo Gonzalo, que es su ayudante, construye este que es bastante más bonito. Las piezas se sitúan en los escaques y mediante electroimanes la máquina las mueve. La máquina habla. Esto es un automata que habla. Ha puesto un gramófono con un disco y los jaquemates se anuncian. Las trampas también se anuncian. Las bombillas que están en una caja y te dan un 1, un 2, un 3. Es decir, la presentación es mucho más bonita. Y en contra esto es contra el que pierde Vine, bueno, contra el que pierde cualquiera pierde contra esa máquina. Pero Torres Quevedo es el ingeniero total. Vosotros sois ingenieros informáticos, lo vais a ser, pero Torres Quevedo, como estáis viendo, es ingeniero aeronáutico, de telecomunicaciones, informático, de caminos, industrial. Nos falta uno. En el año 7 inauguraba el transbordador de Monturiol. En el año 11, estos empresarios vascos constituyen una empresa canadiense con capital español, directores y gerentes españoles, ingenieros proyectistas españoles, capital, etcétera, encargada para construir el transbordador del Miera. Y el 8 de agosto del año 16 empezó a funcionar con banderas de Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá y España. Y hoy, si queréis ir allí, os montáis en el Miara Spanish Aerocar, el aerocarro español del Miara. Esta foto la hice en el 2009, cuando tuve la suerte de montarme. Está pintado con la bandera de España. Los españoles en España no somos muy españoles, pero cuando salimos de España, nada, lo mismo nos pongan las peores albóndigas y una tortilla de patata incomestible. Nos la comemos porque es un tabasbar o lo que sea. Pues aquí nos montamos con un deseo descomunal. Bueno, pero Torres Quevedo también es ingeniero naval. Había diseñado el portadirigible, pero también diseña el que, entre interrogaciones, el primer Guimarán de casco metálico, que construye en el puerto de Bilbao. Hoy los tenemos en todos los puertos. ¿Será Torres Quevedo el diseñador de ellos también? Como ingeniero de caminos, entiendo que tiene clases de taller. Diseña enclavamientos ferroviarios. Porque para eso es ingeniero de caminos. Y por fin la Armada, aunque no lo reconoce en ninguno de sus escritos ni sus libros cuando habla de los portaaviones o portaaeronaves de la Armada Española, construye el primer y único portadirigibles de la historia. En la parte de proa, claro, la parte de popa dedicada a aeroaviones, que con estas grúas se sitúan en el mar y el avión pues despega o agoniza.
Y los franceses siguen construyendo sus dirigibles. Os habéis montado todos en alguna lancha neumática de la marca Zodia, pues las habéis visto, ¿no? ¿Con qué se empezaron a hacer esas lanchas? Con los retales que les sobraban de las envueltas de los dirigibles de Torres Quevedo, porque Zodia empezó construyendo dirigibles de Torres Quevedo cuando ya no había que pagar por la patente. Y eso es lo que hacen con el V11 y el V12 hasta el año 36. Bueno, vamos terminando. Como estáis viendo, os sorprenderá que en el instituto, en el colegio, no se hayan hablado de Torres Quevedo. Esto no es el mal de muchos consuelo de tontos, no pasa nada, vuestros profesores tampoco. O si pasa, que vuestros profesores tampoco y vosotros no, lo cual es bastante grave. Pero eso no quiere decir que vosotros estéis empezando vuestra carrera y que podéis acceder a una bibliografía que en general no estuvo al alcance de vuestros profesores, no cambiéis. Y cuando seáis profesores, pues le contéis a vuestros alumnos lo que está tardando mucho en contarse. Porque es verdad que llevamos muchos años trabajando en estos temas de difusión, desde el año 78. Mi padre llevó a Santander una exposición sobre Torres Quevedo, yo de niño la vi, y desde entonces pues, no paramos de trabajar, él primero y luego y los tres. Regalándole monumentos sobre Torres Quevedo a Cantabria, a la Universidad de Cantabria o al Museo del Aire de Madrid. En el año 91, a la comisión que lleva el Parque del Niágara se le dio uno de los premios que Amigos de la Cultura Científica otorgaban en el año 91. Como mueren miles de millones de dólares, con el millón de pesetas que se les dio, daba para, por ejemplo, esta placa de oro. El texto es mío, si no les falta, no será la culpa, y lo podéis leer en la taquilla, al lado de la taquilla del Niágara, de donde está el transbordador del Niágara, donde contamos un poco un resumen de eso. Y es lo que estamos haciendo. En 2016, el 8 de agosto, se conmemora el centenario de la inauguración del transbordador del Niágara. Creemos de justicia que la UNESCO lo declare Patrimonio Industrial de la Humanidad. Eso es una tarea de todos. En www.torresquevedo.org os podéis abrir. Pero el IECUBO, en el año 2007, reentendió por fin que el telequino es el invento del mando a distancia y le concedió un milestone al telequino Torres Quevedo que podéis ver en la escuela de camino de Cádiz. En el 2008 hasta alguien en España respondió porque celebrábamos el centenario del vuelo de ese dirigible y le dedicó en la fecha más próxima, esto pasó el 14, pues el 19 de julio, la fecha más próxima le dedicó un sorteo de la lotería. Google nos preguntó qué podemos hacer para celebrar un hito en el mundo de la computación en el 2012. Pues que ya estaba casi terminado el ajedrecista y el 7 de noviembre en la Escuela de Teleco de Madrid pues organizamos una jornada sobre el ajedrecista. El 28 de diciembre de 2012, fecha de nacimiento de Torres Quevedo, Google le dedicó este Google. Y cada vez que entrabais, no sé si os acordáis, ese día os encontraréis con ¿qué es esto? Pues una combinación del transbordador del Niágara, las vacas que tiraban de los primeros transbordadores pequeños modelos en el entorno de su casa del Valle de Cuña, que ensayó sin motores, y el motor era una vaca tirando de la barquilla, y las piezas del ajedrez con Torres Quevedo ahí en el centro. Google se enteró. En Google Mundial, en la página web de Google, ya está Torres Quevedo para siempre. Bueno, pero es que Torres Quevedo está para siempre en el mundo de la música. Todos los dirigibles que se construyen hoy en día heredan concepciones de Torres Quevedo. Tenemos la forma triangular de suspensión de las barquillas, que ya sí pueden estar pegadas a la cuenta, como él propuso en el año 2, porque los motores así lo permiten, de modo que no hay barco. Los postes navales se utilizan aire libre allá donde hay que amarrar un dirigible, para que el dirigible se autooriente siempre presentando la menor resistencia posible. Los franceses han vuelto a construir, sin saberlo, ya ni se acordaban de Torres Quevedo, dirigibles lobulados. Bueno, han añadido un lóbulo aquí para suspender desde las alistas, las vueltas que van por aquí, la maquilla de ese tenis. Hasta los alemanes, que siguen construyendo dirigibles que se llaman Zeppelin, dentro no tienen nada de Zeppelin. Esto se cabrean mucho cuando se lo cuento ya en Alemania, entonces no lo utilizan nunca, tienen prohibido la entrada. ¿Por qué? Porque no tienen esto. Eso es lo que tenían los dirigibles de Zeppelin. Todas estas estructuras, estos anillos metálicos de aluminio, muy ligeros, pero que en conjunto pesaban varias toneladas, unieron a todos estos tirantes que estáis viendo aquí también metálicos. ¿Qué tienen los Zeppelin en este ahora? Una estructura triangular. No es exactamente el Torres Quevedo, pero si tenemos que buscarle qué es lo que hay dentro, más estos ronderos que llaman ellos, que sí estaban también en las primeras patentes de
Papa tienen la distancia de las 2 porterías de un campo de fútbol de los de verdad, reglamentarios. Y de la bala tienen las dimensiones de las bandas de un campo de fútbol volantes. Lockheed Martin patenta un trilobulado autorrígido. Se cree que son ellos los inventores. Y se encuentran con que otra empresa, en este caso británica, Havildar Vehicles, también ha patentado y ha construido unos primeros modelos trilobulados, como veis ahí. Los dos compiten por 500 y pico millones de dólares del Pentágono. Se lleva el contrato Havildar Vehicles en el 2010 en un consorcio con Northrop Grumman, otro de los grandes proveedores. Lockheed Martin les presenta una denuncia ante los tribunales norteamericanos. Esto me lo cuenta Giles Campion, el editor de una de las revistas que publican los británicos. Todos habéis visto las películas de Batman, ¿verdad? Las películas de Batman se ruedan en Carrington, en unos mega hangares que ya no alojan dirigibles al norte de Londres y que son tan enormes que pueden recrear allí Gotham o lo que sea. Pues en esa zona, fui a una conferencia el año pasado, porque a los ingleses les gusta que cuente estas cosas, a los alemanes no, ¿no? Y entonces me cuentan esto. Francisco, pues yo estaba intrigado por eso que me contaron allí de las batallas legales que tuvieron lugar en USA y cómo sus fotos sobre Torres Quevedo ayudaron a Roger Moon, que murió. ¿Y qué es lo que pasó? Porque yo sé que a Roger estuvieron a punto de extraditarlo de Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasó? ¿Se lo podéis contar? Bueno, efectivamente, habían llevado al juez, pues por ejemplo esta foto, que es una de las que aparece en los artículos que os voy a enseñar, donde los franceses en los años 70 habían unido 2 dirigibles trilobulados de Torres Quevedo para formar ese monstruo lobulado, polilobulado, que es más o menos lo que os acabo de enseñar de Lockheed Martin o de Havildar Vehicles. Y entonces pues os lo encuentro. No tengo mucha información. Yo sé que le dimos a Roger Moon una foto del Torres Quevedo que publicaste en, pues no sabemos si no saben exactamente porque di muchos trabajos en distintos momentos y son los que llevan. Bueno, Roger estaba encantado que con esto pudieron llevarlos a las courts y demostrar que Lockheed no era el inventor de todas estas cosas. De modo que al llevar estos libros o estos artículos que tenéis en www.torresquevedo.org me ahorraron el tener que ir testigo. Y yo no sé qué significa. Solo llevaron los artículos de modo que se comprobó que en Lockheed Martin y Havildar Vehicles, el siglo XXI, la actualidad de los dirigibles sigue protagonizada por Torres Quevedo. No es solo pasado, es que es presente y es futuro. Y aquí lo tenéis, ese campo de fútbol volante que se supone que va a ir a Afganistán con montones de equipos de teledetección, detección electrónica, cámaras y demás. Lo que no pueden hacer los aviones porque van demasiado deprisa o los satélites porque están demasiado lejos, etc. Son estaciones volantes que pueden estar hasta 10 días quietas, moviéndose, cámaras, lo que se necesite. Evidentemente para el seguimiento de los insurgentes o lo que corresponda serían importantes. Bueno, pues vamos a concluir. Estábamos celebrando, y por eso hemos venido hoy, el centenario de la Cerecista y el centenario de los ensayos sobre automática. Aquí tenemos como eran originalmente y la portada de los ensayos. Pero todos sabéis que en el año 13 tenemos otro centenario, la publicación del Sentimiento Trágico de la Vida de Unamuno, donde dijo: no ha mucho hubo quien hizo como que se escandalizaba de que, respondiendo yo a los que nos reprochaban a los españoles nuestra incapacidad científica, dijese: después de hacer observar que la luz eléctrica luce aquí también como donde se inventó, aquello de que inventen ellos, expresión paradójica, aquí no. Sí, eso dijo también hace 100 años Unamuno. Pero Maurice Docan, cuyo nombre me habéis oído pronunciar ya varias veces, en 1930, un francés, diciendo en español en las páginas de Figaro: Torres Quevedo probablemente debe ser considerado el más prodigioso inventor de nuestro tiempo. Bueno, pues alumnos y profesores de la Universidad de Oviedo, ¿a quién hacemos caso de los dos? ¿Será verdad que Torres Quevedo debe ser considerado el más prodigioso inventor de su tiempo? Pues vosotros decís. Buenas tardes, ya hemos acabado.